Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A pesar de que la fuerza pública anunció una guerra frontal contra las maras y pandillas, así como el delito de la extorsión, de acuerdo a varios sectores, este flagelo continúa afectando a los emprendedores hondureños, quienes denuncian que siguen pagando cuantiosas sumas de dinero a las estructuras criminales que asfixian la endeble economía nacional. Esta semana la ruta de Rapiditos El Carrizal-La Sosa fue paralizada por la amenaza de grupos criminales, luego de que un nuevo teléfono fue entregado a los transportistas para exigir el pago de 800 lempiras semanales por cada unidad de transporte. Según los operadores de transporte, llegan a pagar más de 2.000 lempiras por cada una de las organizaciones criminales que amenazan sus vidas, por lo que, para evitar exponerse, prefieren paralizar sus unidades, lo que afecta a los usuarios al ya no tener un medio de transporte. Los transportistas piden a las autoridades de seguridad que investiguen a fondo la situación que mantienen amenazados a los conductores, no solo de buses, sino que también de varios puntos de taxi, así como otras rutas de transporte. Cabe señalar que no solo los transportistas sufren este delito, sino que las pequeñas empresas en los mercados, pulperías y otros negocios se ven orillados a cerrar por el cobro de la extorsión, que al parecer se convirtió en algo común en Honduras, puesto que poco o nada han combatido las fuerzas del orden este crimen, lamentan los ciudadanos. Asimismo, pobladores que poseen apartamentos en colonias que no cuentan con circuito cerrado y vigilancia aseguran que hasta ellos, por alquilar un espacio a personas, deben pagarle a los extorsionadores. Igualmente trasciende que algunos policías cobran extorsiones a los migrantes sudamericanos y del Caribe que transitan por el país rumbo a los Estados Unidos. No obstante, la fuerza pública asevera que continúan con sus esfuerzos para combatir la extorsión. Una prueba de ello son las capturas que han ejecutado contra personas que se dedican al cobro de este ilícito en varias ciudades del país. De acuerdo a las Naciones Unidas, en 2022 las extorsiones se incrementaron en 153% en comparación al 2021, alcanzando el segundo registro más alto de denuncias en la década, y el 62% de los casos provienen de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula. Dichos municipios son los que lideran la lista de las urbes más violentas de Honduras. Las autoridades expresan que realizan todos sus esfuerzos para erradicar la extorsión, intensificando operativos e investigaciones, pero expresan que poco podrán avanzar si el ciudadano no denuncia, ya que es de esta manera en que inician las indagaciones que culminan con la captura de los malhechores. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar de la extorsión. Ha bajado, sigue igual. ¿Qué es lo que está pasando en cuanto a la extorsión? Está conmigo el comisionado de policía Eduardo Antonio Turcios, es el director de la Dirección Policial de Investigación de la DPI. Comisionado, bienvenido. Sí, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad, licenciado Raúl, nuevamente para poder informar a la población hondureña en un tema tan importante como es la extorsión, y en ese sentido pues comunicarle a la sociedad de los avances, del compromiso y los avances que la Policía Nacional a través de la DIPANCO, DPI, pues día a día pues estamos abordando de una manera frontal lo que es esta problemática, y así poder neutralizar a estas estructuras criminales que de una u otra forma pues han focalizado este tipo de delitos para obtener algún tipo de beneficio y así fortalecer sus operaciones delictivas. Gracias, está con nosotros también conocedor del tema, abogado, criminólogo, don Gonzalo Sánchez. Bienvenido, abogado. Muy buenos días. Muchísimas gracias, licenciado, por invitarnos a este excelente programa. Y aquí estamos pues para siempre dar respuesta a las inquietudes que tenga la ciudadanía y a poder aportar algo a este flagelo que tanto daño nos está haciendo como la extorsión.
Don Gerardo Aguilar, dirigente del transporte, también con nosotros para conocer desde la óptica de los transportistas que tanto sufren esto, cómo está la situación. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos a participar. Realmente quisiéramos ser invitados una vez que la extorsión se elimine en el país. Seguimos siendo las víctimas, seguimos sumando muertos, sumando millones a los que recogen estos grupos extorsivos y siempre estamos a la disposición de contribuir con las autoridades para poder eliminar este mal que tanto daño nos ha hecho. ¿Con usted voy a empezar? ¿Ha bajado la extorsión? ¿Ha subido? ¿Cuál es la situación, Gerardo, de ustedes los del transporte? En esto tengo que ser pragmático, tengo que ser directo y franco. La extorsión no se ha eliminado, no ha mermado. Para nosotros decir que la extorsión ha reducido es cuando los grupos criminales que ya están bien establecidos dejan de cobrar extorsión. En este caso, pues, sin querer politizar mi participación, al inicio de este gobierno surgió un nuevo grupo extorsionador a nivel nacional y eso es lo que provocó y lo que ve la población en general son buses quemados, choferes asesinados. Nuevo grupo de extorsión. Nuevo grupo de extorsión, es decir, más extorsión se está pagando. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llama? Usan diferentes denominaciones, los expertos nos han dicho que pertenecen a los mismos grupos grandes, simplemente se desmiembran para poder cobrar un poco más. Pero en síntesis, esto es lo que representa es que no se está logrando contrarrestar los grupos grandes. Sí, tenemos claro que día a día se arrestan personas vinculadas a la extorsión. Se podría decir que se está mermando en lo que se refiere al comercio informal. De repente dejaron de cobrar extorsión en una señora que vendía baleadas. Cualquier cosa de estas puede estar ocurriendo. Pero los que están haciendo gran daño de manera masiva, impactando el transporte público, por ende el 70% de la población que usa este servicio, están trabajando siempre en la impunidad. Y aquí donde yo digo que no debemos de darle esta tarea únicamente a Dipanco. Aquí intervienen todos los poderes del Estado. El poder legislativo es el encargado de hacer las reformas correspondientes a las leyes. En el caso del Poder Judicial, vemos que no han logrado vencer en juicio a estas personas apresadas y los que logran ir a las cárceles no llegan a reformarse. Al contrario, llegan a fortalecer sus vínculos con estos grupos criminales y desde estos centros penales están ejerciendo mayor fuerza coercitiva contra nosotros. En sí hay mucho por hacer y por otro lado mucha responsabilidad está en las víctimas, que el actual Código Penal nos obliga a hacer una denuncia, de lo contrario no se investiga el caso. Todas estas situaciones se deben analizar. Ya hemos tenido reuniones permanentes tanto con la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional como con la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, hay mucho por hacer aún. Sí. Comisionado, dice sí, este hombre que la extorsión no ha bajado. Bueno, el tema de la extorsión en el transporte público urbano es un tema bastante complejo. En el gobierno pasado estuvimos trabajando de la mano con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, con los consorcionistas. Hay 3 consorcios de transporte público urbano en lo que es la ciudad o el Distrito Central, perdón. 1.589 unidades que circulan diariamente en lo que es el Distrito Central. En ese sentido, pues, estuvimos desarrollando y planificando las estrategias necesarias para poder neutralizar y mermar de una vez por todas lo que es este flagelo en el transporte público, que es el foco principal donde las estructuras criminales se nutren de recursos para adquirir algún armamento, adquirir drogas y dedicarse al microtráfico. En ese sentido creo que estábamos o diseñamos un plan estratégico donde solo falta pues ponerlo en marcha, que es el proceso de certificación de todos los conductores, y este proceso de certificación también pasa por lo que es una auditoría de todas las unidades para mirar el funcionamiento, ya que en la Ley de Transporte Terrestre, en el artículo 87 al 89, habla de los dispositivos que deben de contar estas unidades de transporte. Y no está de más decir que muchos de estos unidades de transporte, pues a veces hay colusión por parte de algunos
transportistas que conducen estas unidades. Y eso nosotros lo podemos afirmar porque hicimos un estudio exploratorio donde con una base de datos de 450 transportistas que nos fue facilitado por medio de los 3 consorcios que están desarrollando lo que es el transporte público en el Distrito Central, miramos nosotros que el 45% de ellos estaba vinculado a estructuras criminales, que estaban vinculados a lo que es la comisión de delitos y faltas. Y en ese sentido, pues yo creo que uno de los pasos principales sería poder organizar lo que es el transporte público y de esta manera, pues, sacar de una vez por todas estas personas que están vinculados a este delito, porque en el pasado, a través de las investigaciones y el seguimiento que se le daba a estos casos, nosotros pudimos también detectar que habían algunos miembros que están dentro del rubro del transporte que son los mismos que extorsionan a los compañeros. Y en este caso, pues la afectación llega a lo que es el empresario de transporte. Entonces, es una preocupación que de repente no se ha superado. Creo que esto de los dispositivos electrónicos, del botón de pánico, no es una cosa nueva. Creo que lleva más de una década y no nos hemos puesto de acuerdo aún, pero creo que es el momento. Es el momento y poder de una vez por todas abordar este tema de una manera técnica, tecnológica y de una forma efectiva para poder ir orillando a estas estructuras criminales, identificando todas aquellas personas que están dentro de este rubro, cometiendo desafueros, llevando el temor y llevando también lo que es el luto dentro de lo que es el transporte público urbano. Abogado Sánchez. Bien. Sé que es un serio problema para el transporte urbano, como bien lo dijo aquí el compañero, la muerte de tantos conductores, el luto que han sembrado a la familia hondureña, pero hay que hacer una génesis de esto. Yo le echo la culpa a los gobiernos anteriores, y estoy hablando de 25, 30 años atrás, que permitieron, los políticos permitieron que estas estructuras fueron creciendo. Yo recuerdo que daba una conferencia en San Pedro Sula cuando yo estaba en la DIC a unos empresarios allá por 1996, 97, y yo les dije, miren, esos muchachos patos locos que están peleando ahí en los barrios, que se agarran entre ellos, miren, hay que ponerle atención a eso, le dije a los empresarios. ¿Sabe por qué? Porque cuando esos muchachos bajen a la ciudad, ahí vamos a tener serias consecuencias. Pero no son los empresarios, la verdad que han sido los gobiernos, los políticos, que por estar politiqueando no le pusieron atención y dejaron crecer lo que yo llamo hoy en día un monstruo de 1000 cabezas, que por más que la policía, que por más que los entes de seguridad del Estado intenten frenar este flagelo, es sumamente difícil. El otro problema que tenemos es que el ciudadano no denunciaba. Ojo con esto. Últimamente sí, el ciudadano está denunciando. Imagínense que de septiembre a diciembre, de septiembre del año pasado a diciembre, han habido 1.792 denuncias, casi 1.800 denuncias. Eso le da la pauta de que la ciudadanía comienza a confiar ya en la policía y en Dipango, que es la que está encargada, ¿verdad?, de combatir este flagelo. Entonces, unas estructuras criminales como esta, que tienen casi 25, 30 años de operar en el país, no las van a frenar de la noche a la mañana. Como bien decía el comisionado, aquí hay que organizarse, aquí hay que trabajar, porque es cierto, hay colusión, no lo vamos a negar, de algunos miembros también del transporte urbano, no todos, pero hay un grupito que está coludido con ellos en el tema de la extorsión. Entonces, lo bueno de esto, pues repito, es que sí hay denuncias, casi 1.800 denuncias con resultados. Lo otro que no nos hemos dado cuenta, y en esto sí yo, con mucho respeto al compañero y al comisionado, yo voy a decir que sí ha bajado hasta cierto punto la extorsión. Claro, ellos lo sienten más en el transporte urbano, pero yo he platicado con algunos comerciantes y les digo, ¿cómo siente la extorsión? No, mire, abogado, fíjese que ha bajado. ¿Y cuál es la causa por qué ha bajado? Les voy a decir por qué ha bajado. Cuando la policía militar se hace cargo de los centros penitenciarios, han tomado medidas extremas allá dentro, al interior.
ya no entran armas, ya no entran municiones, ya no entran explosivos, ya no entran celulares, ya no hay forma de poder que estas estructuras desde adentro dirijan las operaciones, que gobiernen, porque antes gobernaban ellos estos centros penitenciarios, ahora lo está haciendo la policía militar. Entonces, ¿qué pasa? Al haber frenado esta parte de que ya no entran celulares, armas y esto y lo otro, lógicamente ha bajado y va a seguir bajando. Claro, no, repito, no es fácil, pero sí hay resultados. Yo le digo, casi 1.800 denuncias. Antes el ciudadano no denunciaba. ¿Y por qué no denunciaba? Por temor a su vida, porque eran amenazados. Y el otro temor, que había un cierto grado de desconfianza hacia la institución policial. Pero ahora, con Dipango y con la Policía Nacional, porque todavía lo voy a decir públicamente, la policía ha cambiado, no es la policía de hace 10, 15 años que se hablaba de tanta corrupción, de tanta colusión. Yo lo puedo hablar con toda propiedad. La policía de hoy día es una policía con otra mentalidad. Un minuto, don Humberto Calix, buenos días, aquí en Tegucigalpa, don Humberto. Muy buenos días, don Raúl, muy buenos días a los panelistas. La verdad que ahí son dos temas, el transporte y la seguridad de los ciudadanos, que está, que está amenazada por el flagelo de la delincuencia. Uno, el transporte. Si bien es cierto, los señores empresarios del transporte han hecho sus deudas pagando sus luces y algunos ya han pagado. Pero ese sistema de transporte, ese tipo de maquinaria, la verdad que deja mucho que desear. Tal vez un año funciona bien y al siguiente año es un molino prácticamente y es una máquina de triturar personas. Deberíamos de buscar un sistema alterno y que el transporte público sea manejado por el gobierno de la República para bajar los índices delictivos. Y segundo, al quitarle el transporte a los concesionarios y que pase al Estado, reduciríamos los ingresos a los grupos delictivos que se nutren muchas veces del transporte público. Y no hay duda que hay que incrementar la calidad de educación a nivel de los párvulos para que podamos tener en el futuro una mejor sociedad. Yo creo que con el gobierno de nuestra presidenta estamos apuntando hacia ese horizonte, porque la sociedad se merece algo mejor. No podemos seguir con ese sistema de transporte que es una burla para todos los capitalinos y para todos los hondureños. Debemos modernizarnos, y modernizarnos es cambiar esa matriz, dejar de consumir el diésel que mucho nos contamina, que parecen locomotoras esos buses ahí, tirando dióxido de carbono a diestra y siniestra, que cuando usted llega a la casa lleva los ojos llenos de hollín. Cuando tenemos tecnologías amigables con el medio ambiente que nos pueden dar la felicidad en el futuro para nuestros hijos. Así que tenemos que darle vuelta a la página y empezar a pensar en el bien de nuestra sociedad. Y al hacer eso, vamos a terminar con la delincuencia y vamos a terminar con la contaminación al planeta, que es lo que nos está matando y nos está dejando grandes cantidades de enfermedades en todo el país. Compañeras y compañeros, señor periodista, señores panelistas, felicidades en las fiestas patrias, Dios les bendiga, y pues esa es mi opinión. Gracias. En estos meses de estado de excepción, ¿ha funcionado? Repito, respeto la opinión que acaba de salir al aire, una opinión muy sesgada, muy alejada del tema que estamos discutiendo hoy. El estado de excepción realmente no ha dado los resultados que esperamos y no soy vocero de las víctimas, soy vocero del transporte. En el transporte público, le digo categóricamente, no ha disminuido la extorsión, ha aumentado.
y nadie puede negarlo. La extorsión en el transporte público ha aumentado. Recordemos que una cadena, por fuerte que sea, esa fortaleza se mide en su eslabón más débil. Y desde los centros penales por años, si ha habido libertad de comunicación, libre ingreso de aparatos, dispositivos celulares, satelitales, telefonía IP, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de dinero. Muchos incluso transfieren fondos a través de monederos electrónicos. Y toda la normativa de este tipo de situaciones recae en el Estado. Pero yo decía que es un trabajo integral. ¿Quiénes son los responsables de controlar estos monederos electrónicos? Cabe resaltar que la extorsión nosotros no la pagamos en efectivo, se hacen transferencias a través de cuentas del Sistema Nacional. Y los responsables de regular esto es... Espere. O sea, los mareros están bien organizados. Así es. ¿Transferencia? Transferencias electrónicas. Explíquenos, por favor. Se había planteado una estrategia de parte, o unas regulaciones de parte de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, pero no ha sido efectiva. Hace 10 años, bien apuntado aquí el licenciado, el abogado, que este mal no tiene meses, no tiene años, más de 2 décadas se dejó crecer un monstruo y no se hizo nada. El problema que tenemos a nivel del sistema bancario es que no existe un rastreo forense de todos estos recursos. ¿Cómo es posible que se mueven miles de millones de lempiras en extorsión y no es posible rastrear de dónde vienen y a dónde van estos fondos? También se ha solicitado, y repito, hace 10 años se planteó la necesidad de demandar a las compañías celulares más grandes, Tigo y Claro, porque no dan cumplimiento a una orden donde se les exige limitar la comunicación desde los centros penales. Pero nosotros estamos focalizando toda la mirada en los centros penales. Existe una gran red operativa fuera de los centros penales. Se supone que el estado de excepción iba a permitir desarticular estos grupos, pero no ha sido posible. Siempre tenemos el talón de Aquiles de toda esta estrategia es la denuncia. Si no hay una denuncia, no es posible proceder contra un delincuente. Y es donde nosotros hemos pedido buscar las mejores estrategias o hacer las reformas necesarias para evitar esta situación. Porque en el sistema nuestro es tan débil, tan corrupto, que existe la revictimización. Por eso muchas veces las víctimas no acuden a poner una denuncia porque lejos de resolver su caso son revictimizados. Y por increíble que parezca, muchas veces los delincuentes tienen la información de que fueron denunciados y siguen con las amenazas. Entonces, es un círculo vicioso que evita avanzar en este tema. Y repito, las estadísticas del mismo Estado son las que nos dan la razón. De los casos de muerte por extorsión, o según el observatorio que tiene la misma Secretaría de Seguridad, todos los asesinatos por violencia vinculados al transporte público, el 95% quedan en impunidad. No han sido investigados ni han sido judicializados. Entonces no podemos decir que Dispanco es responsable de toda la estrategia. Aquí deben de sumar todos los elementos necesarios. El Estado debe poner a disposición de la población todo su armamento, todas sus herramientas para poder alcanzar este objetivo. Y no podemos ver hacia atrás solo para rectificar los errores que se han cometido, porque voy a decir algo con mucho respeto, principalmente sin alusión a nuestro amigo Turcios. No es nada personal con Turcios. No es nada personal, más bien con él tenemos una muy buena relación, pero en este esquema yo le puedo preguntar a él, hace 10 años él era miembro de la policía, y así como él sus compañeros. La policía y el ejército no ha cambiado. Los que cambian son los políticos. Hoy es doña Xiomara, mañana va a ser otra persona. Pero las fuerzas de seguridad pública siguen siendo permanentes. Son los mismos que están al frente, son los responsables de dar seguridad a la ciudadanía. Tienen experiencia, tienen el conocimiento. ¿Qué está fallando? Muchos decían, ¿por qué funciona la estrategia en El Salvador? Yo les digo, ¿y por qué no funciona en Honduras? Allá hay estado de excepción, aquí también. Allá está tipificado como delito la asociación ilícita, en Honduras también. En El Salvador
está tipificado como delito el terrorismo, en Honduras también. La extorsión es prohibida en El Salvador, en Honduras también. Hay intervención de los centros penales en El Salvador, en Honduras también. ¿Por qué hay un control en El Salvador y en Honduras no? ¿Quiénes están fallando en esa ecuación? ¿Serán las víctimas las que están fallando? ¿Serán las fuerzas de seguridad? ¿O serán los políticos los que están cometiendo los errores? Entonces simplemente es un análisis que hay que hacer, porque desgraciadamente los gobiernos pasan, son transitorios, y el problema sigue creciendo y nos sigue afectando. Y muchos dirán también, si el negocio es tan malo, ¿por qué no se retiran? Y voy a poner como ejemplo. Si en mi caso particular, junto a mi familia, tomamos la decisión de retirarnos del transporte por lo peligroso que es, quien va a tomar mi espacio va a ser otro. Y él va a seguir pagando extorsión. No es un problema personal, es un problema social. Y hay un dicho que dice, cuando mi problema sea viejo, el tuyo será nuevo. Bendito sea Dios, no se han salido del tema del transporte. Sí atacan todo el comercio informal. Toda aquella persona que emprende un pequeño negocio para subsistir tiene que pagar un impuesto a estos delincuentes para poder llevar el pan a sus hogares. Pero cuando esperemos no llegar a las grandes empresas, a los moles, a los supermercados, cuando esa gente empieza a pagar extorsión, tal vez en ese entonces podemos hacer algo, pero no es posible que se vea con total indiferencia, con total indolencia, cómo se asesina a hombres honestos que salen a trabajar para llevar sustento a su hogar por cobrar la extorsión. Y nosotros hemos dicho categóricamente, si existe algún transportista, y hay que hacer una diferencia, transportista no es el que anda detrás del timón, ahí nosotros la ley le llama piloto, transportista es aquel que tiene una concesión del Estado. Aquel transportista vinculado con la extorsión debe tener un castigo ejemplar. Nadie va a intervenir por él. Pero ya se han dado casos donde se han apresado transportistas, dirigentes de transporte a nivel nacional, vinculados con la extorsión, y ya fueron liberados, cuando sus condenas eran de 15 años. ¿Y por qué fueron liberados? Por las reformas que hicieron al Código Penal, donde reducen las penas. Te repito, ese es el claro ejemplo de que todas las fuerzas del Estado intervienen para luchar contra este mal. En este caso, el Congreso Nacional hizo una reforma que vino a perjudicarnos a nosotros. Entonces el Congreso es responsable de hacer esas correcciones para poder apoyarnos. Y no quiero extenderme en el uso de la palabra, pero también existe una polémica del tema de las escuchas telefónicas. Miren, muchas veces cuando nosotros vamos a poner una denuncia y decimos, me están llamando de este teléfono y están exigiendo que conteste, para poder autorizar la intervención de ese teléfono se requiere un protocolo que debe ser autorizado por el Ministerio Público. Es un lío. Nosotros necesitamos efectividad en el combate a la extorsión. Y más allá de una depuración de los pilotos, se debe hacer una investigación patrimonial de los concesionarios de transporte. ¿Cómo es posible que nosotros andamos en los medios con vergüenza solicitando apoyo del gobierno porque estamos en una crisis increíble y otros compañeros están en plena bonanza, adquiriendo rutas, adquiriendo buses? Esto demuestra que muchos están vinculados o son testaferros de estos grupos criminales. Entonces hay mucha tarea, se debe empezar por casa, se debe empezar depurando el sector transporte, pero debemos hacer algo. No es posible que actúe en total impunidad, y ahí vemos en la pantalla un ejemplo de las cartas extorsivas que nos envían, donde nos da instrucciones de cómo se puede, cómo podemos pagar. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos caso? ¿Qué les decía en esa carta? Bueno, ya me está fallando la vista, pero básicamente nos están exigiendo el pago. Vamos a leer el último párrafo. Dice, ustedes sabrán si votan este teléfono. Ustedes sabrán, pues, si quieren seguir trabajando tranquilos o quieren ver más sangre en la calle. Mucha gente dice, por falta de información, cuando asesinan a un chofer, cuando queman un bus, es porque no quisieron pagar extorsión. No es así. Cuando ocurre eso es porque surge un nuevo grupo criminal, un nuevo grupo extorsivo, que para lograr su objetivo acude al terrorismo. Esto es terrorismo. Me imagino yo qué pasaría si el metro de Nueva York es paralizado por un grupo criminal.
Eso no puede ser. Acudiría el ejército completo a evitar este problema. Imagínense que paremos el transporte público en Madrid, un grupo extorsivo. Eso no pasa, no ocurre. En Honduras sí. Hemos tenido rutas paradas hasta por un mes. Hemos solicitado a las autoridades crear protocolos de intervención, que no se ocupe una denuncia para actuar. El transporte público es un derecho. Y si por un grupo criminal es eliminado el transporte, ya existen rutas que han desaparecido y que han sido tomados el control por estos grupos ilegales. ¿Y quién tiene que intervenir en esto? ¿Quién es el regulador de esto? El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Pero no ellos pueden ejercer la fuerza para controlar. Toca a las autoridades. Entonces nosotros hemos pedido una articulación. Y otro problema que tenemos, ya en breve compartiremos las imágenes. Nosotros, usted lo decía, es necesario los dispositivos tecnológicos para contrarrestar este problema. Nosotros hemos enviado una nota exigiendo a las autoridades retomar este tema lo antes posible, porque realmente vendría a sumar. Sin embargo, de nada sirve tener la alerta temprana, de nada sirve tener un botón de pánico, cámaras de videovigilancia. Botón de pánico. Sí, hasta causa gracia. Sí, pero no hay va. No están instalados. Jorge lanza y el botón de pánico, Jorge. Sí, no, ¿Se acuerdan cuántos años llevo? Es que Jorge aquí hace años planteó el tal botón de pánico, pa. Sí, pero le voy a decir algo. Yo puedo tener un botón de pánico instalado en mi casa. ¿Y de qué sirve presionar ese botón si nadie va a atender la alerta? Es que ese es el tema. El problema no es la tecnología. El problema son los equipos de reacción. Para este tema se creó la Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano. La fuerza ya existe, la Fuerza de Reacción ya está instalada, pero no existen los dispositivos tecnológicos. Entonces hay tanta tela que cortar. Pero mientras tanto nosotros ocupamos las reformas al Código Penal para darle las herramientas necesarias a las autoridades. También la Ley de Transporte establece que es necesario el nombramiento de fiscales especiales para el transporte. ¿Qué pasa? Caemos en una mora judicial donde el fiscal está atendiendo una orden de violencia doméstica, donde el fiscal está atendiendo un problema de estafa y allá en la cola una denuncia por extorsión. La ley ya establece la creación, el nombramiento de fiscal exclusivamente para esta materia. También habla de la creación de jueces especiales para esto. La ley se publicó hace como 7 años y no han sido nombrados. Entonces, esta parsimonia, este desinterés, ¿a qué se debe? Por eso digo, no podemos culpar a los policías, a los militares, al final quienes determinan las políticas de Estado son los políticos. Realmente es una situación preocupante, hay que pasar del discurso a los hechos y siempre vamos a decir con valentía cuando la extorsión siga. Si la extorsión baja, nosotros vamos a ser los primeros a anunciarlo a los 4 vientos que hemos tenido un éxito, pero actualmente las estructuras criminales que tienen agobiado el sector transporte están más fuertes que nunca. Sí, me dice aquí el criminólogo don José Alfredo Ponce. Buen día, excelente tema. Se tiene que retomar el proyecto de ley de protección a las comunicaciones, mal llamado ley de control de chip. Eso ayudaría a combatir la extorsión. Así es. Aquí un abogado de San Pedro Sula me manda esto. Eddie, lo voy a poner al aire. Estamos comunicando, señores transportistas, choferes, propietarios de las empresas Oro Verde, Catiza Pequeño. Ok. Lo siguiente es que nosotros, la mayoría del tiempo, nosotros hemos hecho cobros dobles, ¿me entienden? A la empresa Oro Verde, la vez pasada cobramos una semana doble y de parte del combo Los Illuminati vamos a estar cobrando semana doble 2 veces al año, ¿me entienden? Solamente 2 veces al año vamos a hacer los cobros. Esta semana toca cobro doble. Esta semana es ya el adelanto de Navidad. ¿Me entienden? O sea, que ya para esta fecha navideña, pues no vamos a cobrar semana doble, solamente las semanas normales. Les pedimos una disculpa de parte del combo de Los Illuminati, que no estamos acostumbrados a pedir semanas dobles ni nada de eso. Lo que nosotros queremos es que ustedes sigan trabajando tranquilamente sin ningún tipo de problema. ¿Correcto? Entonces, simplemente... Aquí hay otro. Ok. Este mensaje es de parte de Los Illuminati, de parte del líder de Los Illuminati. Ok. Nosotros no queremos que estos audios salgan a los medios de comunicación, radio y televisión.
Donde nosotros encontremos un audio de esto y que lo estén pasando por los medios de comunicación, lastimosamente no se la van a acabar, ¿me entiende? Por eso los audios están dirigidos para los puntos de buses como Oro Verde y Catiza Pequeño, que son ustedes, ¿me entiende? Que nosotros escuchemos. ¿Mencionado? Sí, bueno, como ya lo había dicho mi amigo Gerardo, el problema de la extorsión es bien complejo en lo que es el sector transporte. Nosotros en nuestras bases de datos podemos decir de que ha disminuido lo que es el delito de la extorsión. Caso especial y que hay que tratarlo de una forma muy diferenciada es el caso de lo que es el transporte público urbano en sus diferentes manifestaciones, en el sector taxi, en el sector bus. Por lo mismo que manifiesta Gerardo, que existe vinculación, existe bastante vinculación por parte de lo que es el piloto y su asistente, que en este caso los ayudantes, y también existe alguna vinculación por parte de los transportistas. Y esto se han dado capturas en el pasado, capturas de personas que han sido líderes, dirigentes del transporte, han sido capturados, han sido puestos a disposición, donde se les ha hecho un estudio pecuniario y donde miramos que de acuerdo a sus ingresos no es compatible. No es compatible. ¿Por qué? Porque el delito de la extorsión en el transporte es una forma de obtener recursos de una manera acelerada. Nosotros miramos que muchos de los pilotos y asistentes están vinculados tanto en lo que es la extorsión directa para obtener algún pecunio y también algún otro tipo de extorsión que han ido implementando, como son las carguachadas, que el transportista que... ¿Qué carguachadas? La carguachada llega un transportista a una terminal de bus y obligatoriamente tiene que pasar por un predio donde medio le hacen un medio barniz y le cobran la cantidad de 100 lempiras y tienen que pasar una vez al día. Es una forma de extorsión. O sea, el lavado de los buses está controlado por estos grupos. Está controlado. Y la otra que también han implementado en algunos comedores que solo ahí tienen que ir a comer. Entonces, son formas de extorsión que se dan dentro del mismo núcleo del transporte. Por eso es bien importante asumirlo de una forma diferenciada. Lo que decía, o lo que usted estaba planteando en ese audio, que claro, es una forma muy fácil de poder ellos pedir dinero, porque hay una gran vinculación. Entonces, hay un grupo dentro de lo que son el mismo transportista que está sembrando lo que es ese pánico y ese terror al resto de los compañeros para obligarlos. Mira, que hay que pagar para poder nosotros estar tranquilos, y entonces empiezan a sembrar aquel cabo, aquella zozobra, a tal grado que eso tiene una afectación hasta en el mismo usuario. Porque al usuario muchas veces o diariamente se le atropella porque no están dando un servicio de calidad. Realmente las personas que usan el transporte público muchas veces son agredidos, son realmente vulnerados, pero el problema de la extorsión en el transporte es un problema muy complejo y me gusta que el compañero Gerardo lo reconoce, la vinculación. Algunos han servido de testaferro. En el pasado nosotros los hemos identificado, se han capturado, han sido puestos a la orden de los tribunales. Ahora, las bondades que tiene el Código Penal, pues si les ha permitido a ellos salir, pues ya esas situaciones como institución policial se nos escapan. Pero sí también es bien importante la denuncia y el seguimiento. No podemos negar, Gerardo es testigo, en el pasado creo que es la única vez que se robaron una unidad de transporte. Única vez se la robaron esa unidad de transporte, la Policía Nacional hizo un trabajo exhaustivo, se llegó al lugar donde estaba este transporte, ya lo tenían totalmente destruido el vehículo, pero ¿qué es lo que pasa? No hay un ente acusador, y si no hay un acusador, la Policía Nacional, el Ministerio Público no puede actuar. Entonces, ese es un problema, pero nosotros en nuestras estadísticas, sí, nosotros llevamos el registro que realmente existe una disminución en el resto de los negocios en cuanto al delito de la extorsión y no así en lo que es el delito de transporte. Y mire, quiero mencionar un caso y bien puntual y bien específico.
en la terminal de buses de lo que es la colonia Las Torres. En la colonia de Las Torres había una estructura criminal denominada la mafia. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy puntual, muy exhaustivo, muy avanzado. Las personas que estábamos nosotros ya focalizadas se fueron de esa terminal de buses a otro lugar. Cuando pasaron 3 meses los abordaron los transportistas del lugar, de esa terminal, preocupados porque tenían más de 240.000 empiras que no hallaban a quién pagárselos. Entonces, claro, que deja evidencia. ¿Por qué? Porque el traslado de estas personas a otra terminal llevó consigo a que en la otra terminal ya se fue a implantar lo que era esa estructura criminal, o sea, lo arrastra. Y es un tema que no se ha podido, hasta hoy en día, no se ha podido sentar las bases para poder mejorar. Si nosotros pensamos nosotros somos del pensamiento que si nosotros llegamos a ordenar lo que es el sistema de transporte, haciendo una auditoría forense, unidad por unidad, haciendo una auditoría por cada uno de los pilotos, de los ayudantes y de los mismos empresarios, yo sé que esto lo vamos a mejorar. Pero tiene que hacer un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional hace un trabajo exhaustivo, pero ¿qué es lo que pasa? Al final, sin la autorización, sin el permiso, aduciendo muchas causas, el empresario o el transportista va a dejar eso y nosotros no podemos hacer nada. Más bien los perjudica. ¿Por qué? Porque estas estructuras criminales se fortalecen y quienes exponen la vida, no solo nuestra, muchas veces de nuestra familia, somos nosotros los policías. Ese es un problema. Ahora, en lo referente al PSM, queremos decir que el PSM es un instrumento jurídico que tiene bondades muy importantes para nosotros los policías, porque solo en el año pasado, antes del PSM, se registran 415 allanamientos de morada. A partir de que se apruebe el PSM, nosotros llevamos más de 6.500 allanamientos y nosotros hemos tenido un impacto y una afectación a las estructuras criminales de microtráfico, narcotráfico, de tráfico de armas, de tráfico de personas. Hemos tenido una serie de actividades policiales o operaciones policiales que han venido a reducir. ¿Por qué? Porque ese instrumento jurídico nos da la facultad de poder actuar de manera inmediata en aquellos lugares donde nosotros tenemos conocimiento que se está cometiendo un delito. ¿Por qué? Anteriormente, ¿qué pasaba? Anteriormente había que justificar un proceso, era demasiado lento. Muchas veces cuando nosotros ya se nos autorizaba ir a ejecutar los allanamientos, ya no había nada. Y ahora la celeridad o las bondades de este instrumento jurídico nos permiten a nosotros actuar de una manera más efectiva, no solo en el delito de extorsión, sino en todas las manifestaciones que el crimen organizado y las estructuras criminales día a día planifican para poder obtener algún tipo de recursos y enlutar a través del terror a lo que es la sociedad hondureña. Voy al Paraíso, don Jorge Jiménez desde el Paraíso. Buenos días, don Jorge. Muy buenos días. ¿Cómo está, licenciado? Estamos bien atentos al programa y hemos estado, tiene razón, todos tienen razón. Yo soy un usuario y yo me las he tirado como de superhéroe dentro de las unidades. A veces le enseñan el puñal a la gente, el que va a saltar a la unidad habla con el chofer, y luego ya se da vuelta, nos quitan los celulares, le escurcan la bolsa a los muchachos, a la gente, y todos intimidados, y ya lo dejan en la calle y ya saben quiénes son cada quien, esas bandas criminales. Ahora bien, hay un problema que yo, durante mis 65 años que tengo, no me explico cómo es que yo tengo que poner esa denuncia, la denuncia, hay que pasar esto, que hay que pasar. A ese tiempo, esos criminales y esos asesinos y esos extorsionistas se las saben todas. Tienen gente en el Ministerio Público, tienen gente dentro del transporte, tienen gente dentro de la policía, tienen gente en todos lados, están bien organizados, por eso se llama crimen organizado. Entonces, ahora bien, ¿por qué en las películas se ve? Y deberíamos de aprender un poquito de Hollywood, pues. Cuando un buen policía, usted mire la película El Novato, un buen policía
hace su trabajo, el policía viejo no arrastra al novato. Un novato, cuando es policía y es policía, hasta puede llevar enchachado a policía viejo, porque el policía viejo ya está arrastrado en el crimen organizado, pero un novato nuevecito viene y hasta se lo puede llevar enchachado, porque sea un policía de corazón. Ahora, eso de la denuncia, a mí me ha tocado, yo fui donde un policía y le dije, mire señor, me acaban de hacer esto y esto y esto, ay, lo asaltaron. No, mire, pero vamos, ahí está el ladrón. No, es que tiene que poner la denuncia. Ay, entonces yo lo agarro, lo enchacho, se lo traigo y mire, aquí está, este fue el que me robó, aquí están las balas que me metieron, tenga. Y esto al policía hay que darle todo. Me gustaría que ustedes, los policías, fueran tan profesionales que al tener todo ese montón de investigaciones y teniendo todas las pruebas que ustedes mismos, señor Eduardo Turcio, está diciendo, ¿por qué no agarra eso y presenta las pruebas en el ministerio y lleva a esta gente también? Ahí tenemos a Sánchez, que es un criminólogo, y tenemos al señor Gerardo, que es el que estamos en este asunto, todos, porque con Gerardo estamos todos metidos en este rollo. Nosotros somos los usuarios y ellos son los que ponen los cadáveres y los buses. Yo le agradezco, gracias a Raúl Valladares, tenés un excelente programa y estamos a la orden y estamos felices y contentos de tener gente que esté en este asunto. Muchas gracias, buenos días. Gracias, don Jorge Jiménez desde El Paraíso, abogado. Bien, voy a redundar nuevamente en que este problema, como le digo, es un problema de más de 25 años, le calculo yo. Es un problema que no se va a resolver de la noche a la mañana. Lamentablemente, casi siempre se culpa a la policía. ¿Qué es la policía? ¿Qué es la policía? No, yo aquí voy a ser franco. Aquí son los políticos los que descuidaron la seguridad, no se preocuparon por fortalecer la institución policial. Hasta ahora, en gobiernos anteriores, de unos 10 años tal vez, y este gobierno están proporcionándole a la policía todo el apoyo que verdaderamente necesita. Pero repito, esto no ha sido fácil. Yo creo que de repente nos preguntamos, y como decía aquí el compañero, ¿por qué en El Salvador ha tenido éxito? Nos preguntamos, hasta el ciudadano más humilde de este país se pregunta, ¿y por qué en El Salvador han tenido éxito? Un país pequeño, ¿sí? Y donde incluso las pandillas son más fuertes que en Honduras. Una estructura más fuerte en El Salvador que en Honduras. ¿Y por qué ha tenido eco en El Salvador o por qué han tenido éxito? Yo voy a decir las razones que posiblemente esté equivocado. Número uno, voluntad política por parte del presidente de la República, que es lo más importante. Voluntad política por parte del Ministerio Público. Agilizar, como decía el compañero aquí, agilizar los procesos. No que esto se vuelve burocrático al poner una denuncia. No. Actuar inmediatamente. La Corte Suprema de Justicia en El Salvador, ¿sí? Las Fuerzas Armadas se han involucrado en El Salvador también en la lucha contra esta estructura. La policía, no digamos, se ha involucrado fuertemente. El mismo presidente me asombró la vez pasada que dijo, y si hay un muerto aquí en El Salvador más por culpa de ustedes, les garantizo que un granito de arroz no se lo van a comer. ¿Qué significa eso? Que hay voluntad política por parte del presidente, es decir, lo voy a parar. Es más, los ha parado en El Salvador. Así es. Mucha gente ha ido a El Salvador y me dice, abogado Gonzalo, uno anda ya tranquilamente, se terminó el problema. Y en Honduras, ¿por qué no lo erradicamos? A mí me alegró mucho cuando el estado de excepción y dijeron que la Comisión Nacional de Bancas y Seguros iba a actuar, que la Fiscalía también, que la Corte Suprema de Justicia, que iban a involucrar a las Fuerzas Armadas. Conatel. A Conatel, que iban a involucrar una serie de instituciones. En El Salvador han formado un frente común, que es lo que necesitamos en Honduras. Y lo que necesitamos es ponerle mano de carácter inmediato. Esto no debemos dejarlo para después, hay que actuar de inmediato. La policía, le digo, hace lo que puede y no es por defenderlo, pero aquí se requiere de más voluntad política de las instituciones del Estado, especialmente la Fiscalía, la Corte Suprema. No es posible que una persona que se le comprobó la comisión de un delito por una puerta entre y por la otra sale. También entonces no están colaborando y eso no es culpa de la policía. Aquí casi siempre, repito, se culpa a la policía. Es que la policía, y no se dan cuenta que son los políticos. La policía hace lo que puede.
pero aquí se requiere voluntad política. Yo, como le digo, me alegré muchísimo cuando se habló del estado de excepción, la participación de Conatel, que incluso se iban a multar y a sancionar a estas empresas de Tigo y la otra empresa, claro, por las llamadas telefónicas, porque no brindaban información de carácter inmediato. Yo me alegré con todo esto. Y luego la participación de todas las instituciones del Estado que iban a apoyar la lucha frontal que dijo la ciudadana presidenta contra estas estructuras. Ella tiene muy buena voluntad política, pero necesitamos el concurso de todas las instituciones del Estado para poder frenar a estas estructuras. Y yo pienso que sí se puede. Claro. A mí que no me vengan con cuentos que decir que no se puede. Sí se puede. Una buena investigación, una buena prevención del delito para empezar, y una persecución como la que ha montado El Salvador. Sí se puede. Sí se puede. Yo sé que se puede. Si lo hizo El Salvador, ¿por qué no lo vamos a lograr nosotros? ¿Verdad? Gracias. Sí, está don César Izaguirre. Don César, buenos días. Bien, se interrumpió. Voy a hacer una pausa para continuar en el programa de la entrevista. Hoy les cuento, hoy a las 7 de la noche, es el gran estreno del programa de la televisión nacional Yo Me Llamo, aquí por Canal 11. En Yo Me Llamo, talentosos hondureños van a demostrar sus cualidades para cantar y la música. En este momento la compañera Pamela Bustillo está dialogando con Gustavo Vallecillo, quien forma parte del jurado, que hará sus valoraciones en cada participación de los concursantes en Yo Me Llamo. Hoy se inaugura este espectacular programa a través de Canal 11 esta noche a partir de las 7 de la noche. Voy con Pamela Bustillo. Adelante, Pamela. Buenos días, licenciado. Efectivamente, acompañada de Gustavo Vallecillo, más conocido como Tavo Vallecillo, y es que estamos hablando de que él también será parte del gran programa que estará presentando Canal 11 todos los martes, y es Yo Me Llamo Honduras, nuevamente en un proyecto importante de Canal 11, como lo fue también Calle 7. Pero Gustavo, ¿cuáles son las expectativas de este proyecto? Bueno, así como lo dijiste, esperamos que sea un programa que rompa todos los ratings y que toda la gente esté conectada, toda la familia, de hecho, esté conectada, que este es un programa de un solo día, pero que lleva una gran producción, una gran inversión, y Canal 11 pues está apostando mucho en esta nueva era digital, llevar un programa que está causando revolución en otros países y traerlo aquí en Honduras, pues eso nos llena de mucha emoción. ¿Cuál podríamos decir, Gustavo, que es como una de aquellas cosas que más podríamos mencionar, que más destaca en torno a este importante proyecto, o cuál es la fase que más inquietud está generando desde ya? Lo importante es ver el talento que hay, ¿no? Como hondureños estamos así siempre criticándonos de que no hay, pero sí hay, y aquí lo van a ver. Hay unos artistas que van a quedar wow. ¿De cuántos artistas estamos hablando que va a estar presentando el programa Yo Me Llamo todos los martes? Aproximadamente 12 a 15 artistas. ¿Cuánto va a estar durando este proyecto? Es una temporada que aproximadamente llegará, que 3 meses, posiblemente en diciembre estemos terminando la primera para luego pensar cuándo comenzamos la segunda. Ahora estamos hablando, Gustavo, de que va a estar en el programa como jurado. Va a ser una posición difícil, tomando en cuenta de que Honduras tiene bastante talento y va a ser como complicado elegir a aquella persona ganadora. Bueno, estamos 3 personas, hay 3 pensamientos, hay 3 elecciones, así que posiblemente uno piense diferente al otro y eso es lo que va a favorecer, ¿no? Porque al final el público es el que va a tener toda la decisión. Y también el público va a ser jurado, ¿no? Porque mucha gente va a escuchar cantar a los artistas, va a escuchar su interpretación y va a ir diciendo, hey, este es bueno, o este es malo, o este lo hizo bien, este lo hizo más o menos. Y eso va a ser lo bonito del programa. ¿Cuál es el sentimiento que se genera al ser parte de este gran proyecto que estará lanzando Canal 11? Hemos estado esperando por mucho tiempo este regreso, y que el regreso fuera grande, ¿no? Tuve muchas propuestas en todos estos 3 años, pero ninguna me llenaba, y aparte que yo ya tengo mis negocios, entonces estaba dedicado a ellos, y en mi programa de radio pues estaba muy bien, así que tomar la decisión creo que fue la más correcta, el decir, ok, sí, este sí me gusta, Yo Me Llamo Honduras, voy ahí.
Ahora, Gustavo, para finalizar, ¿cuál es la invitación que le hacemos a la población hondureña el día de hoy en el estreno que va a tener Yo Me Llamo? Bueno, estamos todos así como ansiosos, esperando que todo esto pues le vaya a gustar a todo el público que siempre está pendiente, sobre todo de las cosas en las que he estado, ¿no? Mucha gente pues tiene en su memoria lo que pasó con A Toda Máquina, y si vamos más atrás, lo que hicimos con Jan y luego con Calle 7, ¿no? Y al estar en un proyecto grande, pues espera que estemos así, logremos calzar ese zapato que realmente se mira poderoso, el Yo Me Llamo Honduras. Y pues creo que sí lo vamos a hacer, y el público va a estar hablando mucho, y esperamos que así sea, ¿no? Que Yo Me Llamo Honduras sea un programa que se quede aquí en el corazón de los hondureños. Gracias a Gustavo Vallecillo, quien será parte del jurado que estará presente en el gran programa que estará presentando Canal 11 de Yo Me Llamo Honduras. Con este contacto retornamos al set principal. Bien, continuamos. Bueno, realmente hemos coincidido todos en que el tema de extorsión es difícil de combatir, pero no imposible. Todos coincidimos que para qué tomar como referencia a países del primer mundo, para qué irnos tan lejos, a unos pocos kilómetros tras la frontera, vemos dos claros ejemplos de cómo combatir la extorsión. Uno, El Salvador, que era un problema que que surge incluso desde los tiempos de las guerrillas, y Nicaragua, que con otro método, con un gobierno autoritario, no se permiten a estos grupos criminales. Entonces, Honduras puede hacer su propia jurisprudencia, puede crear sus propios métodos, pero ¿para qué inventar el hilo negro? Si algo funciona en un país hermano que compartimos la misma idiosincrasia, incluso con El Salvador tenemos el mismo acento, nos unen tantas cosas que sería fácil emular lo que ellos están haciendo, y pasa un fenómeno con El Salvador y Nicaragua. Eso le llamamos nosotros como cuando el problema de las cucarachas, que usted tiene una casa infestada de cucarachas y fumiga solo un cuarto, ese cuarto va a estar limpio, pero las cucarachas van a ir al resto de los cuartos. Entre todo lo que está expulsando El Salvador, viene a dar a Honduras. Y desgraciadamente también ahí tiene que ver el control migratorio, tantas cosas que tienen que involucrarse. Es que el Estado en su totalidad debe intervenir para combatir este mal. No le podemos dejar esta tarea solo a la policía, solo a DIPANCO, somos todos los que tenemos que ver. Y otra cosa que nos llama la atención es que no tenemos pedido que se eleve a categoría de crimen de orden público, aunque ya lo es, el tema de la extorsión. ¿Por qué? El narcotráfico es un crimen de orden público, por lo tanto, las fuerzas de seguridad, las fuerzas de investigación no requieren de una denuncia para apresar a un narcotraficante. Solo ocupa una evidencia física de que está cometiendo, ya está preso. No ocupa una denuncia. ¿Por qué no hacer lo mismo con la extorsión? Y eso lo hemos planteado a los diputados para que se evalúe cómo hacer esto y evitar que sigan actuando en total impunidad. Son muchas situaciones que se deben controlar. Difícilmente en un foro lo podemos hablar todo esto, pero se deben crear los espacios donde como decía aquí el abogado, un frente común para combatir la extorsión. Es decir, las víctimas somos protagonistas de este mal. Es como que usted, un médico quiera curar sin tener al paciente enfrente. Nosotros somos las víctimas, nosotros decimos dónde nos duele, dónde están las falencias, la estrategia, somos la memoria histórica de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en el país. Por lo tanto, debemos ser parte de estas mesas de trabajo donde podemos establecer las correctas estrategias para combatir el mal. Nosotros recordamos con un poco de mal sabor de boca que cuando se presentó esta estrategia para combatir la extorsión, se socializó con el COEP. Con el COEP, ninguno de los miembros del COEP es víctima de la extorsión. Y en ningún momento se nos invitó al sector transporte o al sector informal o a los mercados a participar en la socialización de esta estrategia. Entonces realmente está mal direccionado el trabajo, todo se puede perfeccionar, todo se puede rectificar, y estamos pidiendo, aprovechando este importante espacio,
formar una mesa común de trabajo donde podamos establecer las mejores estrategias para combatir y comenzando en casa, comenzando por el sector transporte. Realmente es de adentro donde se cometen los malos errores. Vimos también con asombro y alegría, una vez que fue terminado los centros penales, sacar un arsenal millonario. Pero la pregunta es, ¿y cómo llegó todo eso a la cárcel? ¿Quién permitió que todo eso entrara? ¿Fue un político o fue las mismas fuerzas de seguridad? Tenemos a los conejos cuidando las zanahorias. Y es por eso que nosotros debemos ya de una vez por todas sentarnos, insisto, para atacar frontalmente. Y las fuerzas políticas, por favor, por el bien de Honduras, ustedes no fueron electos por un partido, fueron electos por el pueblo hondureño. Dejar a un lado esas diferencias políticas y trabajar conjuntamente para combatir la extorsión. Para modificar ese código penal que fue dañado, se ocupa del Congreso en su totalidad. Tantas cosas que deben hacer. Este problema que están hablando, mire, yo tengo un dicho que dice que nada debe, nada teme. Muchos están satanizando que no recuerdo el nombre exacto, el control de chips, que es para escuchas y que es para... No, necesitamos eso para combatir la extorsión. Todo se coordina a través de los teléfonos. Si no podemos controlar a los que emiten estos chips por el libre mercado, que es algo que yo no comprendo, si nosotros somos regulados por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, las compañías de comunicaciones son reguladas por CONATEL, ¿cómo es posible que no puedan ser regulados en este tema? Pero entonces ocupamos una ley que está sobre cualquier ordenanza, sobre cualquier comunicado, sobre cualquier PCM, que la ley sea reformada para poder tener un control preciso de este tipo de llamadas. Hay tanto por hacer, simplemente necesitamos empezar ya. Bien, aquí está desde la colonia Miraflores, don Carlos Cárdenas. Buenos días, don Carlos. Sí, mi nombre es Pablo Cárdenas. Gracias, Raúl, por la oportunidad de hablar con ustedes. La extorsión en Honduras en cifras, según una información que estoy leyendo del año 22, es de 737 millones de dólares. ¿Cómo se va a combatir una extorsión con motocicletas que no tienen combustible, con policías que no tienen patrullas? No hay presupuesto para combatir extorsión. Aparte de que toda la policía se sabe que está coludida con los delincuentes. Yo soy víctima de eso. Víctima en mi negocio, víctima en mi cuarto de alquiler. Y llevo 2 años yendo todos los meses a la DPI, al Ministerio Público, y nunca han hecho nada. Eso se llama colusión, eso se llama crimen organizado. Mientras no entendamos aquí en Honduras lo que se entiende por crimen organizado y se tengan las armas y los recursos económicos y la voluntad de cambiar esto, no va a pasar nada. Van a pasar otros 10 años, como dijo el señor oficial, pensando qué es lo que hay que hacer. Él habla mucho de estadística y dice que según sus registros, su estadística ha bajado. Pues lógico, si hay 100 extorsionadores y agarran uno, ok, bajó la estadística. ¿Y qué sirve de la estadística? Eso no sirve de nada, es un crimen organizado. Yo ando en mi carro y he sido seguido en mi carro, saliendo de un banco por crimen organizado. A mí me gusta andar en bus, y antes andaba en bus, pero me da terror, ahora no puedo andar en bus, porque toda la gente que yo le pregunto si anda en bus ha sido asaltada, a cada rato. Señores, aquí los policías, como dijo este señor una vez en el Congreso, todos recuerdan, el crimen organizado penetró la sociedad hondureña, entiendan, y crimen organizado con dinero, no con lempiras, estamos hablando de millones de dólares. Y mientras el gobierno, Xiomara, yo seguía mucho y admiro mucho y todavía estimo mucho al perro amarillo, pero eso es bla, bla, bla. Todo el mundo se colude. Nuevas autoridades, nuevas policías, nuevos jefes de las Fuerzas Armadas, nuevo todo. Y todo sigue igual y peor. Explíqueme usted entonces cómo se compone. Es un crimen organizado.
Como dijo el señor Aguilar, ahí está Bukele en El Salvador. ¿Por qué los policías no se van y se juntan con los policías de El Salvador y hablan? Hagan lo mismo. Como decía el hombre, no inventen el agua caliente, hagan lo mismo. Y verán que las cosas cambian. Este pueblo está hambriento, este pueblo no tiene trabajo. Los pequeños emprendedores que quieren hacer algo lo ponen 3 meses y a los 3 meses lo cierran. No porque no quieren trabajar, no porque no hay negocio, es porque a los 3 meses llegó el crimen organizado a pedirle dinero. Y no solo a pedirle, a amenazarlo con una pistola. Yo le he enseñado videos a la DPI de cómo han sido amenazadas las personas. Videos. Y me dicen, sí, ese video no significa nada, porque ahí no hay a nadie disparó a nadie y el hombre con la pistola apuntándole a la gente. Es un desastre este país. Se puede arreglar, pero no con las cosas y autoridades y poder judicial y policía y gobierno que tenemos. Gracias, don Pablo Cárdenas. Me dice que hay mucha mujer metida en extorsión y que los migrantes también están trayendo otras formas de extorsión. Sí. Según Dipanco, un total de detenidos por género, 1.560 personas han sido detenidos con esto del estado de excepción. Hombres, 1.263 hombres, pero mujeres, 215 mujeres que están coludidas también o son parte de esta estructura. Menores de edad incluso, 69 fueron detenidos y mujeres menores de edad, 13 mujeres fueron detenidas. O sea que hay mujeres que son parte también de esta estructura. Y recientemente, como el delito tiende a mutar, y lo que decía el compañero aquí, que se produce el efecto cucaracha. ¿Y cuál es el efecto cucaracha? Que el vecino le echa el loco a las cucarachas y no se quedan ahí, se van donde el vecino. Esto es lo que está sucediendo ahorita. Porque se ha incrementado también aquí la extorsión en Honduras. Porque los salvadoreños es fácil cruzar la frontera entre Honduras y El Salvador. Muchos puntos ciegos. Hay puntos ciegos, entonces se han cruzado. ¿Se han cruzado? Se han cruzado de El Salvador para Honduras y claro, eso también pues influye en que haya incrementado la ola de criminalidad. Pero miren que recientemente, como lo dije anteriormente, el delito son como los virus, tienden a mutar. Cuando la autoridad policial combate un delito, lo frena, entonces buscan otra actividad. Imagínense que están surgiendo, y esto es bueno que lo sepan los pequeños, los grandes, empresarios, comerciantes, que lo sepan, porque hay un delito nuevo. Algunos ya lo conocíamos, pero el pueblo o los comerciantes o los empresarios de repente no lo saben. Pero existe un delito que se llama la estafa de la caja fuerte. Supuestamente este delito viene de Sudamérica, son colombianos. Y Dipango ha estado trabajando en contra de estas personas. ¿Qué es lo que sucede? Que le ofrecen una cantidad de miles o millones de dólares para que usted le dicen que mejore su negocio, para que prospere, para que levante su negocio, ¿verdad? Y entonces le dice que le van a entregar una caja fuerte y que posteriormente por un WhatsApp le van a mandar la clave para que usted abra esa caja fuerte donde viene el dinero que le van a prestar para que usted levante su negocio. Entonces, pero tiene que depositar una cantidad para que le puedan mandar la clave para que usted pueda abrir esa caja fuerte. Entonces, claro, la persona cae porque dice, ok, me van a prestar 1 millón de lempiras, ¿verdad? Pero tengo que depositar, digamos, $5,000 o $3,000, $4,000 para que me puedan mandar la clave, me mandan la caja fuerte para que yo pueda abrir y sacar el dinero que me van a prestar. Entonces, este delito se llama el delito de la caja fuerte y este viene de Sudamérica. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Aparte de que ya tenemos la extorsión en gran magnitud. Miren, se criticaba, porque yo trabajé en los juzgados en el pasado, y se criticaba mucho el juicio escrito, que decían que esa era una aberración jurídica, el juicio escrito, pero había menos delincuencia. Aquí el comisionado que está conmigo a la par lo sabe perfectamente bien cómo trabajaba el DBNI en ese tiempo, había menos delincuencia.
Ajá, entonces pasamos a un juicio oral y público y que hemos visto que se han incrementado más los delitos. Comparten su totalidad con él. Este es un delito de terrorismo. Ya cuando se agarra disparos a un bus que va cargado de pasajeros o se le pega fuego a un autobús, eso ya es terrorismo de Estado. Aquí es donde el Estado debe poner toda su fuerza y decir que este sea un delito de orden público. Lo he vivido. ¿Qué pasa? Una persona, la policía captura en flagrancia a ya sea antisociales o a cualquier persona que cometa un delito grave, lo captura. Y ahí anda la policía rogando a la persona para que vaya a poner la denuncia, porque la policía por sí sola no puede, o sea, ya lo capturó, ya hizo su trabajo, pero anda rogando a la persona para que vaya a interponer su denuncia. ¿Por qué? Porque la policía sabe que si no interpone la denuncia, esta persona por una puerta va a llegar al juzgado y por la otra va a salir. Eso es impunidad. Entonces, a la gente le da miedo. Le da miedo, pero ese tipo de delito debe ser de orden público, el Estado encargarse de, como antes. A la gente le da miedo a la gente le da miedo y algunos piensan que la policía está coludida. Sí, sí, pero eso es en el pasado. Yo creo que ya debemos de ir teniendo algún grado de confianza en la policía. Miren, con la depuración se fue gente que yo conozco honesta. O sea, fue mucha gente que estaba involucrada o coludida con estructuras. Pero hoy la policía tiene otra mentalidad. Hoy no crea usted que el policía es de aquellos que uno llegaba a una estación policial o a una departamental a decirle, mire, quiero que me haga este favor, así, un favor fuera del marco de la ley. No lo hacen. Yo sé por qué se lo digo, la policía no lo está haciendo. Y lo he vivido, le pedí un favor a un amigo, un alto oficial de la policía, y un favor que no estaba fuera del marco de la ley. Pero me dijo, mire amigo, y somos grandes amigos, no, mire, primero haga esto y esto y esto, y después yo le voy a ayudar con esto, amigo. Me encantó, porque dije yo, qué interesante, conmigo que somos buenos amigos, que yo estuve en la policía también. ¿Le encantó o lo arrechó? No, me encantó que haya sido esa honestidad de él, de decirme, mire amigo, pucha, yo le quisiera ayudarle, pero no puedo, tiene que hacer esto y esto y esto. En otros tiempos, la policía le hubiera dicho, sí, hombre, como no arreglarle eso inmediatamente. No, la policía ha cambiado esa mentalidad. Entonces, hay que concientizar al ciudadano de que no tenga temor. Y prueba de ello, como le digo, es que en estos delitos de extorsión hay 1.800 casi denuncias. O sea que el pueblo está denunciando, está creyendo en Dipanco y está creyendo en la policía. Que eso es importante porque no es posible que la policía capture y tenga que andar rogando al ofendido para que presente una denuncia. Es aquí donde los diputados, señores diputados, en el Congreso Nacional tienen que legislar para que este tipo de delitos sea de orden público y la policía no tenga que andar rogando a un ciudadano para que interponga la denuncia. Comisionado Turcio. Sí, bueno, referente a los comentarios que hacía el señor en el estudio. Solo deme un minuto. Carmen Pérez, San Pedro Sula. Carmen. Buenos días. Sí, fíjese que en relación al debate que se tiene es preciso pues referirme de que me parece muy bien la iniciativa que hace el abogado en relación a que los delitos pues sean perseguidos por oficio. Sin embargo, también discrepo en el sentido de que la institución policial es muy competente y hasta cierto punto no es directamente un problema institucional el hecho de pretender rogar, sino que también el desinterés del Ministerio Público en querer pues hacer las cosas bien. ¿En qué sentido? El mismo Ministerio Público puede solicitar mediante iniciativa el hecho de que en estos delitos de criminalidad organizada tenga que hacerse las diligencias de oficio. ¿Por qué? Porque al final todos somos un Estado y el hecho de ser todo un Estado, todos tenemos una responsabilidad directa en el hecho de buscar un funcionamiento correcto del sistema de justicia. Sí, evidentemente, muy buena iniciativa, ¿verdad? Desde mi consideración, el hecho de que se pueda hacer la diligencia de oficio. Sin embargo, pues yo quiero felicitar al comisionado que se encuentra en el estudio porque DPI hace una labor extraordinaria, pese a que en algunas ocasiones el Estado es indiferente a querer facilitar logística y recursos, tanto humanos como económicos. Pero en medio de esas limitantes y calamidades, el sistema de investigación es uno de los sistemas más fortalecidos del país, que no es competitivo con el sistema que dirige el Ministerio Público. Sin embargo, en medio de ese tipo de situaciones, no podemos desconocer
el buen trabajo del sistema de investigación que hace la DPI. En lo demás, un excelente debate, muy buenos panelistas y felicitarles. Bendiciones. Gracias, doña Carmen. Sí, licenciado, le decía yo que el tema de la violencia y la criminalidad no es un tema nuevo, es un tema que se viene arrastrando por décadas, donde realmente muchos actores tenemos una corresponsabilidad, porque no podemos decirlo, pues la descomposición de la juventud es porque se ha descuidado lo que es el núcleo familiar. Miramos que los que pertenecen a estas estructuras criminales, como son las maras, las pandillas, que se han mutado y ya son estructuras criminales, pues es porque se ha dejado de cumplir ciertas responsabilidades por parte de los padres. Entonces, esto no es nuevo, esto, como lo ha venido diciendo el abogado Gonzalo, es algo que ya se descuidó en el pasado, que lo estamos ahorita afrontando de una manera muy frontal a través de lo que es en la dirección de Dipanco. Y podemos decir nosotros que Dipanco es una dirección muy eficiente, que también ha dado los resultados que los resultados esperados. Mire que solo en lo que va de este año se han capturado 1.400 miembros de estructuras criminales. De estos, el 90% tiene prisión preventiva. Eso demuestra la efectividad de esta institución o de nuestra dirección en los tribunales de justicia. ¿Por qué? Porque lleva las evidencias o los indicios necesarios fundamentados para poder tener en prisión, tener los argumentos, el juez para ordenar la detención preventiva. Y es muy importante también que la Dipanco no solo combate la extorsión, sino que sigue todos aquellos recursos ilícitos. Podemos mirar nosotros una mega operación que se hizo en el sur, donde se incautó una estructura criminal muy fuerte, más de 29 millones de lempiras, que anteriormente no se hacía. Se está siguiendo el hilo, porque lo que queremos llegar es articular totalmente estas estructuras criminales. En el pasado quizás se agarraba a las personas, pero no se le daba a la trazabilidad de ese dinero. Y es un estudio que de repente pues lleva o demora cierto tiempo, porque las investigaciones realmente son complejas y van de caso a caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de sumarnos todos a estos esfuerzos, empezar nosotros a hacer las valoraciones necesarias, porque los esfuerzos también, no los vamos a negar, del gobierno actual son muy buenos. La implementación de lo que es la estrategia del PSM ha venido a tener mejores resultados. Hay una disminución en lo que es la tasa de homicidios, hay una disminución en lo que es el delito de la extorsión. Claro, pero tenemos un problema muy serio, muy frontal, que es el problema del transporte urbano, que de hecho ya el señor director general ha instruido un equipo de trabajo para que se pueda abordar conjuntamente con los transportistas, con algunas autoridades del IHTT, para de una vez por todas poder generar un ambiente de confianza, de credibilidad, porque no podemos también obviar y decir que el sistema de transporte público urbano juega un papel muy fundamental en el desarrollo económico del país, porque son los que movilizan el 80% de la población día a día. Y entonces eso hay que cuidarlo, hay que protegerlo, y el alto mando policial está consciente de eso. Aquí me dice el coronel, me dice, otro problema es que los funcionarios públicos, diputados, ministros andan haciendo dispositivos de seguridad. Hasta 6 agentes de seguridad. Estos agentes deberían estar en la calle para endurecer el blanco. Por eso no extorsionan a los pudientes, y estos no legislan para el pueblo, pobre pueblo, quien es al final. Bueno, esos ministros después no tienen ni cómo pagar su carro. Los ministros no deben de andar con guardaespaldas. ¿A cuenta de qué? Miguel Rivera, Puerto Cortés. Don Miguel, buenos días. Buenos días, licenciado. Lo escuchamos. Mira, aquí la situación es bien compleja. Y lo más importante es que no hay voluntad política. Si en este país existiera voluntad política, las cosas serían diferentes. Mire, yo le voy a hablar de un tema en específico. Usted va a un banco, retira, por decirle el caso, 50,000 lempiras del banco. Usted se da cuenta
que 3, 4 cuadras adelante lo asaltan y el delincuente le dice, entregame los 50.000 lempiras que acabas de sacar. ¿Cómo se dio cuenta? Bien, se interrumpió. Gerardo, también me dice don Rolando Caballero, buen día, Alic, pregúntele cuántos militares cobran impuestos de guerra, cuántos jueces cobran impuestos de guerra, todos terminan coludidos. ¿Con la Comisión de Banca no se han reunido? ¿Con la IVA, Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias? No nos hemos reunido con ellos. Es que me recordé lo que hablábamos aquí. ¿Cómo es que es por transferencia? Y usted me decía que generalmente va a nombres de personas que ya están muertas. Sí, para una transferencia se ocupa una identidad, alguien que sea el receptor de esa transferencia, y por increíble que parezca, por la misma DIPANCO ha hecho las investigaciones, las personas que están acreditadas para recibir estas transferencias son personas ya fallecidas. Entonces, repito, son tantas cosas, tantas aristas, tantos flancos por los que ellos se meten para operar, que hay mucho por hacer. Con la IVA no nos hemos reunido, realmente todo este dinero, los miles de millones fluyen por el sistema bancario. Se me ocurre que de repente nadie les ha ido a decir a los que mandan en la IVA de qué es lo que está pasando. Sí, porque es tanto dinero y es recurrente el dinero, semana a semana es paga. No es que lo hacen periódicamente, que pagarme dentro de 2 meses, no. Cada semana y cada día. ¿Qué día pagan? Cada grupo tiene su fecha establecida, ¿verdad? Varían, pero semanalmente se les paga puntualmente a todos. Y otra situación que entendemos, a veces la policía está de manos atadas y existen caricaturas hechas por periódicos, New York Times, lo hemos visto, por ejemplo, donde ejemplifica lo que ocurre a nivel mundial y especialmente en Honduras. Se ve un policía capturando una rata, la mete en un saco roto y ese saco roto es la Corte Suprema de Justicia. De nada sirven las estadísticas. ¿Cuántos han capturado? Perfecto. Cerca de 2.000 personas. De esas 2.000 personas, ¿cuántos han sido procesados? Y esos 2.000, ¿por qué no fueron procesados? Porque las pruebas no fueron contundentes, porque hubo errores del Ministerio Público o porque la víctima no testificó. Entonces, ataquemos donde estamos fallando. Nosotros hemos presentado una propuesta al Congreso Nacional y a la Secretaría de Seguridad de un programa de atención integral a víctimas de violencia en el transporte público. Entre otras, las bondades que trae este proyecto es darle seguimiento a la víctima en todo el proceso judicial, desde la denuncia hasta presentarse a un juicio, un apoyo, información. Mire, muchas veces la gente habla por intuición sin vivir el mal. Yo ya he vivido este problema en lo que es interponer una denuncia ante el Ministerio Público y no obtener ningún tipo de respuesta. Muchas veces, con toda honestidad, algunos agentes dicen, si usted tiene una denuncia, se le perdió un aparato, ¿usted ocupa esta denuncia para cobrar el seguro o realmente quieren que se capture el delincuente? Entonces es una realidad. ¿Ya hay seguro entonces? No, me refiero a un ejemplo X, que a veces mucha gente pone las denuncias porque es un trámite que requieren para que le cambien su celular, ocupan una denuncia, y muchas veces básicamente se emiten constancias de denuncias, pero no hay persecución del delito, no hay investigación. Y es un sistema ya heredado, pues, el que tenemos. Por eso es que no podemos responsabilizar a la víctima, eso es revictimizarla. ¿Por qué responsabilizar a la víctima de un daño que sufrió? Porque no tiene el valor, no tiene la seguridad, no cuenta con las condiciones para poder enfrentarse a esta gente a través de una denuncia. Realmente hay mucho temor, existen víctimas que han sido asesinadas. Con esto no estoy fomentando el temor, realmente tenemos que armarnos de valor para poder denunciar a estos grupos, si no, eso no terminará. Pero mientras eso ocurre, que es complicadísimo, lo que decía el abogado, se debe elevar este delito a un delito de orden público para que de esta manera no dependamos de la víctima, insisto, para poder dar inicio a un proceso judicial. Mira, a mí me da pesar lo que me acaba de llamar un conocedor. Llámalo ahí, por favor, Eddie. El doctor Denis Castro Bobadilla. Marcarle al 9982-2417, 9982-2417. ¿Sabe qué me dice Denis Castro? Y es cierto. Mira, vas a terminar ese programa y vas a quedar en lo mismo. Me dice. Vas a volver a ese programa en un año y vas a estar en lo mismo.
9982-2417. Totalmente de acuerdo. Yo dije, Castro, dije que aquí tiene 2 alumnos. Sí, es cierto. Bueno, un saludo, doctor. Bueno, les voy a decir, y es cierto, ¿este programa cuánto tiempo lo hemos hecho? Pero le voy a decir algo, licenciado. De repente él no va a estar dentro de 10 años hablando del tema, ni mi amigo Turcio, pero siempre va a haber un transportista hablando del mal. Entonces, esa es la situación que debemos enfrentar. Realmente simplemente sirve como un foro para desahogarse, para decir esto es lo que está pasando, estamos cansados, por favor hagan algo. No podemos, o sea, de aquí tal vez un llamado a la conciencia de los tomadores de decisiones, pero realmente aquí no vamos a encontrar una solución, eso es clarísimo. Simplemente estamos poniendo ante la opinión pública un fenómeno que a veces se vuelve invisible, por increíble que parezca. Sí, entendemos que tenemos muchas cosas que hacer. Nosotros no sabemos cuál es la solución, solo damos propuestas de qué podríamos funcionar, pero realmente todas aquellas personas que cuentan con el talento, la capacidad y la formación necesaria para aportar soluciones deben de sumarse a esto por patriotismo, deberían de sumarse a esta tarea. Tenemos poco tiempo, pero vamos a escuchar al doctor Denis Castro. Soluciones, doctor, estoy de acuerdo, este programa lo hemos hecho por años y como decía Gerardo, de repente ya no va a estar ninguno de los que hoy nos presentamos aquí, pero transportistas estarán denunciando eso. Ojalá que se lograra superar eso y que en el futuro ya no haya extorsión. Doctor Castro, comentarios. Buenos días, mire, un saludo a la distancia a los 3 panelistas y hace tiempo que no miraba algunos de ellos, pero igual Raulito, mire Raúl, usted ha hecho un programa y dentro de un año probablemente vamos a seguir en otro programa igual, el mismo problema, el siguiente año el mismo problema, las autoridades van a cambiar porque van a cambiar, ¿verdad? Ellos tienen que cambiarse y va a seguir el mismo problema. En Honduras se discuten los problemas 20 veces en los foros y no hay soluciones porque no existe una planificación operativa de todas las aristas posibles para combatir los problemas. Y obviamente es un enriquecimiento porque no menos de 20 millones al mes se mueven en la República de Honduras en relación a este tema. Fíjense que yo le puedo decir ahorita al director de la DPI, a quien conozco muy bien, lo que se vende en la primera avenida de Comayagüela, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta y en la sexta. Y le puedo decir también en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta calle de todo Comayagüela. Le puedo decir que se vende en el Parque Valle. Le puedo decir dónde está la venta de algunas cosas bien raras, por cierto, en las paradas de autobuses. Le puedo decir y dónde se colocan esos objetos. Nosotros hicimos todo eso, lo hicimos. ¿Y de qué ha servido? De nada. ¿Por qué razón? Estudios, críticas y lo que sea se dan en Honduras. Lo que pasa es que pasan autoridades por todos esos puestos y el problema lo hereda el siguiente gobierno. Y seguiremos eternamente con los mismos problemas. Hasta ahorita, soluciones 1, 2, 3, 4. ¿Y cómo van a combatir ese problema de la extorsión en Honduras? ¿Cuántos años llevamos en eso? Solo fíjense que a las compañías telefónicas ahora se pueden hacer transferencias y no hay registros. ¿Quién autorizó transferencias a través de sistemas electrónicos de la telefonía para eso? Lo autorizó la Comisión de Banco y Seguros, sin ningún registro, accesos a cuentas. Realmente es un problema que no solamente hay mucha gente que va a los cargos, pero los problemas siguen, son latentes y están presentes seculorum. Hace 25 años le vivimos haciendo el rastreo de cuando empezaron las maras y pandillas en la colonia Kennedy. ¿Cuántos las integraban en cada barrio de Tegucigalpa? Hace 30 años, cuando estaba el periódico lo publicamos. ¿Cuántos estaban integrando? ¿Cuántos sabían? Hoy es un monstruo. Y le puedo decir que el staff del ministerio, antes se llamaba Secretaría, no, ¿cómo se llamaba? Sí, era la FUSEP. Fueron a la conferencia, estuvieron presentes, lo llevamos a San Pedro Sula, se lo presentamos a los sanpedranos y nadie tomó en cuenta. Es más, un amigo suyo, don Raúl,
el señor Manuel Zelaya Rosales entró de presidente y visitó una exposición, siendo candidato presidencial, en la Facultad de Ciencias Médicas de chimbas y de artefactos de manufactura casera en el país, en aquella época que era candidato. Y los señores que están ahí saben que es cierto, se presentó en todo un piso de la Facultad de Derecho inclusive. ¿Qué se hizo? Nada. Siguen operando las chimbas, siguen operando las chimbas. Siguen utilizándolas, las siguen utilizando. En aquellos momentos se empezaba. Hoy, sálvese quien pueda, porque el problema continuará. Perdónenme, pero continuará en la siguiente administración exactamente igual o mayor, hasta tanto no se tomen disposiciones salomónicas para resolver esos problemas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Denis Castro. Nos vamos. Gerardo, gracias. Conclusión. Bueno, esperemos también que lo de las propuestas del doctor no queden simplemente en una llamada. Estamos claros, nosotros somos fieles testigos de eso. Hemos pasado diferentes gobiernos y no hemos encontrado soluciones permanentes en el tiempo. Desgraciadamente, las políticas de Estado son cortoplacistas y eso es lo que nos tiene tan sometidos ante la delincuencia organizada. Gracias por estar aquí. Comparto en su totalidad con el doctor Denis Castro, ¿verdad? Que estos programas sí son ilustrativos, ¿verdad? Pero vamos a continuar siempre con estos programas. Yo creo que aquí es de crear estrategias ya, y que los políticos, el licenciado hace estos programas y los panelistas, con la creencia de que los que están en el poder, los políticos, nos están escuchando y que de cualquier manera pues van a tomar medidas al respecto, valga la redundancia, con respecto a este flagelo que tanto daño le ha hecho tanto a la economía como a la familia hondureña. Muchas gracias. Cerramos, comisionado. Sí, un saludo al doctor Denis Castro, realmente pues fue mi mentor, mi maestro, a quien nosotros admiramos y respetamos mucho. En efecto, pues nosotros somos del punto y del pensamiento que uno de los principales fuentes de desarrollo del país es el transporte público urbano. Tenemos la responsabilidad y la obligación de organizarlo, mejorarlo, primearlo y potenciarlo para que no sea vulnerable ante estas estructuras criminales. Yo creo que si existe la voluntad por parte de todos los sectores involucrados en esto, creo que los vamos a sobreponer en gran medida. Yo creo que debemos de ser conscientes que este problema de la extorsión no es un problema reciente, es un problema que ya lleva décadas y debemos de hacerle frente de una forma conjunta y una forma integral. La Policía Nacional hace sus mejores esfuerzos. Tenemos muchos compañeros que en el cumplimiento de su deber han perdido la vida. Yo creo que debemos de tener y guardar ese respeto y ese sacrificio, no solo para con ellos, sino que también con su familia. Porque hay muchas personas que siempre están con ese tema y con ese discurso de que la policía siempre está primeada. Entonces, nosotros tratamos día a día de hacerlo mejor. El problema de la violencia y de la criminalidad, no es un tema reciente, es un tema muy complejo y es una obligación de todos unirlos para poder sacar este país adelante. Estoy de acuerdo, los policías también arriesgan diariamente su vida. De acuerdo, completamente. No es fácil. Hemos visto eso, desgraciadamente. Dios quiera que las cosas mejoren. ¿Cree que va a mejorar? Sí, yo pienso que sí. Hay voluntad política por parte del gobierno, crear de Panco los resultados que tenemos, pero sí, la lucha tiene que ser una lucha frontal y un trabajo en equipo de las instituciones del Estado. Si El Salvador lo logró, ¿por qué no lo va a lograr Honduras? Ese siempre ha sido mi pensamiento. Bueno, gracias. Que tengan buen día.